Hoy vamos a trabajar con la integral definida. La integral definida es un concepto absolutamente distinto al de la integral indefinida. Es el límite de una suma infinita. Pero en este video simplemente vamos a ver cómo calcular sencillamente algunas integrales definidas. Lo primero que notamos sobre la integral definida es que tenemos un límite inferior y un límite superior. El teorema fundamental del cálculo integral lo que establece es que busquemos de esta función una antiderivada. La antiderivada la vamos a llamar f grande de x. Esta f la vamos a evaluar en el límite superior, la vamos a evaluar en el límite inferior y vamos a calcular la diferencia. Por ejemplo, si uno quiere calcular la integral entre 0 y 1 de x elevado al cubo, diferencial de x, tendrá que buscar una antiderivada, x a la cuarta dividido 4. No hace falta sumar la constante porque buscando una antiderivada cualquiera es suficiente. Y después vamos a evaluar en 0 y en 1, de esta manera. 1 a la cuarta dividido 4 menos 0 a la cuarta dividido 4. El resultado de esta integral es el número 1/4. Tampoco es necesario que el límite inferior sea menor que el límite superior. Hay integrales que tienen al límite inferior mayor que al límite superior. Y eso es perfectamente posible. Por ejemplo, la integral entre 2 y 1 de x al cuadrado diferencial x, buscando una antiderivada, será x al cubo dividido 3 entre 2 y 1. Aplicando el teorema fundamental del cálculo, es 1/3 menos 8/3. Resultado de esta integral es menos 7/3. Las integrales definidas pueden dar tanto un número positivo como pueden dar un número negativo e inclusive pueden dar 0. Si calculamos la integral entre menos 1 y 1 de x al cubo y buscando una antiderivada pondremos x a la cuarta dividido 4 entre menos 1 y 1. Y aplicando el teorema fundamental del cálculo tendremos 1/4 menos 1/4. El resultado de esta integral definida entonces es 0. Y aquí vemos que las integrales pueden dar tanto números positivos como negativos como 0. Una de las aplicaciones más interesantes del cálculo de integrales definidas es justamente para hallar el área entre dos curvas. Así vamos a hallar el área, por ejemplo, entre las funciones y igual a 4 menos x al cuadrado e igual 0. Igual 0, recuerden que es el eje x. Si hacemos un pequeño bosquejo de la curva y igual a 4 menos x al cuadrado, una parábola cóncava hacia abajo, con vértice en 0, 4, y el eje x igual 0, vemos que la región que queda comprendida y la que tenemos que calcular el área debajo de la curva será toda esta que está aquí. Como vemos, la función corta al eje x en menos 2 y 2. Para calcular el área, lo que tenemos que hacer es representarnos un rectángulo dentro de la región de ancho infinitesimal, o sea, un rectángulo muy delgado como el que estoy dibujando en este momento. Para calcular el área, lo único que necesitamos saber es dónde está apoyado este rectángulo. El rectángulo está apoyado en su parte inferior sobre la curva igual 0 y en su parte superior sobre la curva igual
a 4 menos x elevado al cuadrado. De modo que la integral que vamos a plantear es entre menos 2 y 2, y la altura de este rectángulo será la diferencia de la ordenada de la parte superior menos la ordenada de la parte inferior, pero la parte superior está siempre apoyada sobre la parábola y la parte inferior sobre el eje x. Así que vamos a restar 4 menos x al cuadrado menos 0. Siempre vamos a hacer la diferencia de estas dos curvas de acuerdo a la posición del rectángulo. Podemos buscar una antiderivada de la función que nos queda aquí, es bastante sencillo y nos da 4x menos x elevado al cubo dividido 3. Esto será calculado entre menos 2 y 2. Aplicamos el teorema fundamental del cálculo y haremos 4 multiplicado por 2 menos 2 al cubo dividido 3, y a esto le vamos a restar 4 multiplicado por menos 2 menos menos 2 al cubo dividido 3. Así que tenemos 4 por 2, 8, 2 al cubo, 8 tercios. Aquí tenemos 4 por menos 2, que es menos 8, con este signo es más 8. Y aquí tenemos menos 8 tercios, con este menos más 8 tercios, con este menos 8 tercios. De modo que sumando tendríamos 8 y 8 son 16, menos 8 tercios menos 8 tercios menos 16 tercios. Así el resultado del área es de 32 tercios unidades cuadradas. Hay que tener en cuenta que cuando uno calcula el área, el resultado de la integral definida sí es un número positivo. Cualquier integral definida puede dar positiva, negativa o 0, pero en el caso particular de utilizar una integral definida para el cálculo de área, la integral definida sí debe dar un número positivo.